Chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, perfecto. Ahí tengo la internet un poco lenta, así que cualquier cosa, si se corte, me avisan, ¿sí? Bueno, yo soy la doctora Fernanda Damasceno, residente de oftalmología, y hoy voy a dar la clase de glaucoma, ¿sí? Como digo, cualquier cosa, si se corta, me avisen, así volvemos. Ya empezamos a actividad. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien. Bueno, iniciamos entonces. Antes de empezar de hablar de glaucoma en sí, tenemos que saber la fisiología del humor acuoso, ¿sí? Que es un líquido responsable de mantener la presión ocular dentro de los valores normales, ¿sí? Entonces, el humor acuoso sería un líquido claro, compuesto un 98% por agua y un 2% de proteínas, enzimas, glucosa, sodio y potasio. Ese líquido se encuentra ubicado en la cámara anterior y posterior del ojo. Tiene un volumen de 250 microlitros, una velocidad de producción de 2,5 microlitros por minuto. Tiene su secreción, su producción en una estructura que se llama cuerpo ciliar y tiene su eliminación por dos vías, una vía trabecular, que es la convencional, y un 90% del humor acuoso se elimina por la vía trabecular, y el otro 20% por la vía no convencional, que es la uveoescleral. Y como yo dije, la presión intraocular normal es de 10 a 20 miligramos de mercurio. Acá voy a tratar de explicar más o menos para que pueda entender cómo es la formación, la circulación y eliminación del humor acuoso. Como yo dije, el humor acuoso se secreta acá, con el cursor ahí les muestro, esa estructura que se llama cuerpo ciliar, ¿sí? Que se encuentra detrás del iris. Acá el humor acuoso se secreta a través de una ultrafiltración del plasma sanguíneo del cuerpo, del plasma sanguíneo del cuerpo, a través de una filtración, a través de una secreción activa y difusión, se secreta acá, ¿sí? De acá, del cuerpo ciliar, ese humor acuoso se va a través de un transporte activo hacia la cámara posterior del ojo, de ahí pasa por la pupila a la cámara anterior y llega al ángulo irido corneal, donde toma dos vías de eliminación, como yo dije recién. Una es la trabecular, que es la convencional, se elimina un 80-90% por esta vía. De ahí el humor acuoso va hacia las venas epiesclerales y ahí al torrente sanguíneo de nuevo, ¿sí? Y la otra vía, que es un 20%, es la uveoescleral, se secreta, o sea, se elimina a través de la esclera y el cuerpo ciliar, ¿sí? Es importante que tengan noción de cómo ocurre eso, porque así van a entender cómo surge el glaucoma, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una neuropatía óptica crónica, irreversible, multifactorial. Hay varios factores que llevan el glaucoma y está caracterizada por la muerte de las células y axones del nervio óptico,
con una excavación del nervio óptico y clínicamente se detecta con la disminución de la agudeza visual y por ende del campo visual, que sin tratamiento te lleva a una ceguera, ¿sí? Ahí tiene dos imágenes comparativas, como se ve un nervio óptico sano, normal, y a un lado se ve cómo muestra cómo se ve un nervio óptico con glaucoma. Se ve pálido, con una mayor excavación. O sea, cuando ya se instala un daño en el nervio óptico, el paciente ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Por eso es irreversible. Por eso hay que tratar de hacer el tratamiento a tiempo para no llegar al daño en el nervio óptico. Porque una vez que llega ahí, no hay vuelta atrás. Bueno, ¿cómo es la epidemiología? El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. La primera sería cataratas, pero las cataratas por suerte es reversible. La Organización Mundial de Salud estimaba que para el año pasado íbamos a tener 79 millones de casos, ¿sí? Es mucho, hay muchos casos. Se estima que 3.900.000 personas son ciegas por el glaucoma, un 70% ocurre en las mujeres, y en Latinoamérica se estima 320.000 casos. Bueno, el glaucoma, ¿cómo se clasifica el glaucoma? Tenemos el glaucoma primario, que puede ser de ángulo abierto o ángulo cerrado, el glaucoma secundario, ¿sí? Secundario a alguna enfermedad ocular, y congénito. Vamos a empezar hablando del glaucoma de ángulo abierto. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es la fisiopatología? Acuérdense que hablé recién que el humor acuoso se elimina un 90% por la malla trabecular, ¿sí? Entonces, en algunos pacientes mayores de 40 años o mayores de 70 años, hay una mayor predisposición de que haya una degeneración de esta red trabecular, ¿sí? Al haber esa degeneración, obviamente no va a eliminar el humor acuoso como corresponde, y al no eliminar, se acumula ese humor acuoso dentro de la cámara anterior y posterior y nos va a llevar a un incremento de la presión del ojo, ¿sí? Y si eso no es tratado a tiempo, te va a llevar a alteración del nervio óptico y el campo visual por una compresión de las fibras nerviosas o sea, compresión de las fibras del nervio óptico. El glaucoma primario de ángulo abierto es la forma más usual, más frecuente de glaucoma, ¿sí? Un 0,4 a 0,7% ocurre en personas mayores de 40 años y se va incrementando más en las personas mayores de 70 años. Los factores de riesgo es la presión ocular, causa genética, y la miopía. La miopía porque, bueno, no sé si ya vieron o va a ver la clase ya de refracción, la miopía significa que el ojo es mayor que un ojo normal. Al ser mayor que el ojo normal, se estira lo que son los trabéculos, donde se elimina el humor acuoso, entonces impide eliminar el humor acuoso, llevando al aumento de la presión. ¿Cómo yo hago el diagnóstico del glaucoma primario de ángulo abierto? Se hace primeramente en la clínica, ¿sí? Y acá tenemos un problema porque justamente ese tipo de glaucoma prácticamente es asintomático. Entonces, generalmente lo descubrimos cuando el paciente va a una consulta o azar y ahí tomamos la presión y nos damos con ese tipo de glaucoma. Pero generalmente el glaucoma primario de ángulo abierto es asintomático, ¿sí? Cuando el paciente llega, ya llega con un daño en el nervio óptico y en el campo visual. Entonces, lo primero que tengo que hacer, además de la clínica, yo tengo que confirmar cómo está la presión de ese paciente, del ojo, ¿no? Entonces, yo utilizo un aparato que se llama tonómetro, donde lo primero que tengo que hacer es colocar anestesia en el ojo del paciente. Ese aparato posee, como ven en la primera imagen, una cúpula que yo acoplo en la córnea de forma suave, y con un manómetro que hay justamente acá en la última foto, yo voy regulando hasta que me dé una presión exacta, ¿sí?
una sola lectura normal no me descarta glaucoma, ¿sí? Principalmente si ese paciente tiene algún antecedente en la familia y me va a la consulta y me da normal la PIU, no me quedo con eso, porque hay momentos que la PIU durante el día puede estar normal, ¿sí? Entonces lo ideal acá es citar al paciente para volver a tomar la presión. ¿Cuál es otro tipo? ¿Cómo yo sigo el diagnóstico? Tengo que hacer una gonioscopía. ¿Para qué me sirve la gonioscopía? Para saber si es de ángulo abierto o si es de ángulo cerrado, ¿sí? Para saber si es glaucoma de ángulo abierto o cerrado. ¿Cómo yo sé? Bueno, primero yo utilizo un aparato, una lupa de 3 lentes, donde yo también utilizo anestesia en el ojo del paciente, acoplo a esa lupa, y para que sea un glaucoma de ángulo abierto, yo tengo que encontrar 4 estructuras, ¿sí? Que sería la línea de Schwab, el trabeculado, el espolón escleral y procesos ciliares del iris, ¿sí? Si yo veo a través de la gonioscopía estas 4 estructuras, 4 no, 5, 1, 2, 3, 4. Bueno, si yo veo estas 4 estructuras, yo estoy mediante un ángulo, un glaucoma de ángulo abierto, ¿sí? Y si yo no veo ninguna estructura, yo estoy mediante un glaucoma de ángulo cerrado, que ya sería una emergencia médica y la clínica es otra totalmente distinta que ya vamos a hablar. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Una oftalmoscopía, o sea, un fondo de ojo. ¿Qué yo voy a evaluar? Voy a evaluar el nervio óptico, ¿sí? Generalmente los pacientes que ya tienen un daño instalado va a tener un nervio óptico pálido, blanco, ¿sí? Y va a haber una alteración copa-disco, ¿sí? O sea, como se ve acá en la primera imagen, la excavación va a estar aumentada y la relación de esa excavación con el disco, ¿sí? Con el borde peripapilar va a estar aumentado. Lo normal es 0,3, en los pacientes así glaucomatosos va a estar aumentado, ¿sí? Mayor a 0,3 en el caso. ¿Qué otro estudio tengo que hacer? El campo visual. El campo visual me va a servir para evaluar la visión periférica del paciente, que es lo primero que se pierde el paciente, la visión periférica. Y con el campo visual yo voy a hacer ese diagnóstico. ¿Cómo yo hago el tratamiento del paciente con glaucoma de ángulo abierto? Yo puedo hacer tratamientos médicos a través de gotas o quirúrgico. Lo ideal iniciar con las gotas, ¿sí? Pero dependiendo también puede hacer el tratamiento conjunto con las gotas y el quirúrgico. ¿Qué utilizo? Puedo utilizar gotas que suprimen la producción del humor acuoso. Algunas gotas que tenemos es el timolol, que es un beta bloqueante, una agonista alfa, la brimonidina, y algunos inhibidores de la anidrasa carbónica, que esa enzima es responsable de la formación del humor acuoso. Entonces, utilizando, por ejemplo, la acetazolamida, me va a bloquear esa enzima y por ende no me deja la producción, o sea, seguir la producción del humor acuoso. Y después tenemos medicación que facilita la salida del humor acuoso, que sería la pilocarpina, que es un parasimpático mimético, y la tanoprost, ¿sí? Que es un análogo de la prostaglandinas. Yo no voy a entrar en detalle acá porque creo que ya tuvieron clase de fármaco. Bueno, aparte de los tratamientos con gotas, tenemos quirúrgicos. Tenemos la trabeculoplastia con láser, ¿sí? En la cual se aplica un láser sobre los trabéculos, ¿sí? Esa zona donde se elimina el humor acuoso. Al aplicar ese láser ahí va a ampliar los trabéculos y por ende vas a facilitar la secreción del humor acuoso. Otro tratamiento quirúrgico es la trabeculoctomía, ¿sí? Esa es una cirugía donde se produce un acceso de la cámara anterior, como se ve en la imagen, ¿sí? Que ese espacio ahí que hay entre el iris y la córnea. Entonces se produce un acceso de esa cámara anterior con los tejidos subconjuntivales y eso me va a permitir que aumente el drenaje del humor acuoso. Después hay procesos ciclodestructivos donde produce una destrucción del cuerpo ciliar mediante cirugía o a través de láser, ¿sí?
el proceso ciclodestructivo es lo último que yo voy a utilizar. Es cuando ya tengo un fracaso total médico, ¿sí? Yo tengo que evitar al máximo que me produzca muchos efectos adversos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del glaucoma de ángulo cerrado. Acá es importante saber que el glaucoma de ángulo cerrado es una emergencia oftalmológica, ¿sí? Es muy importante detectarlo en el caso de ustedes y derivarlo a un oftalmólogo porque puede dejar al paciente ciego de forma inmediata, ¿sí? Por suerte, es 10 veces menos frecuente que el glaucoma primario de ángulo abierto. Ocurre después de los 40 años también. Es más frecuente en pacientes hipermétropes, en aquellos pacientes que tienen el ojo más pequeño de lo normal y por ende tienen una cámara más estrecha y dificulta la secreción del humor acuoso, ¿sí? En cambio, con el glaucoma de ángulo abierto, ese sí presenta síntomas y presenta muchos síntomas y signos, ¿sí? Como por ejemplo, disminución abrupta de la agudeza visual, dolor ocular, el paciente llega con mucho dolor en el ojo, con el ojo rojo, hay edema de córnea, el ojo, si lo tocas el ojo es duro, ¿sí? Y la presión va a estar mayor a 50 milímetros de mercurio. Y también tiene alteraciones sistémicas como náuseas, vómitos, decaimiento general, ¿sí? Es muy característico. Bueno, ¿cómo es la fisiopatología del glaucoma de ángulo cerrado? Hay una disposición anatómica donde la raíz del iris va a estar adosada a la cara posterior de la córnea. O está adosada en la cara posterior de la córnea, me va a impedir que se drene el líquido por el espacio iridocorneal, por los trabéculos. Y esto obviamente se va a acumular el líquido en la cámara anterior y posterior y va a aumentar la PIU de forma absurda, ¿sí? Mayor a 50 milímetros de mercurio. Y esto va a llevar un daño del nervio óptico de inmediato. Entonces acá hay que actuar de forma inmediata, no hay que esperar. ¿Cómo yo hago tratamiento en estos pacientes? Tengo que aplicar pilocarpina cada 5 minutos, utilizar drogas combinadas como el timolol, dorzolamida. Esto yo coloco así que llegue el paciente y después lo repito a la hora si es necesario. Acetazolamida, ¿sí? En comprimidos de 250 miligramos cada 6 horas. Y manitol endovenoso, si con estas 3 primeras drogas yo no lo logro bajar. Obviamente el manitol lo tiene que manejar un especialista, un anestesista, porque puede haber muchos efectos adversos. ¿Qué tratamiento quirúrgico puede hacer en estos pacientes? Puede hacer la iridotomía. ¿Qué es la iridotomía? A través de un láser, yo voy a hacer un orificio periférico en el iris, ¿sí? Ese orificio me va a permitir la mejor circulación del humor acuoso. Y también generalmente este tratamiento me amplifica el ángulo iridocorneal, permitiendo una mejor eliminación del humor acuoso, ¿sí? Y la trabeculoplastia, que ya lo hablamos. Bien, ahora voy a hablar un poco del glaucoma secundario, ¿sí? De los 2 glaucomas anteriores, es importante que ustedes sepan que tengan claro el glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Porque es el que puede producir una ceguera del paciente, es una emergencia oftalmológica. Bueno, el glaucoma secundario ocurre por alguna enfermedad ocular, ¿sí? Puede ser tanto de ángulo abierto cuanto cerrado. Yo los voy a nombrar así nomás porque son un montón, entonces que ustedes sepan nombrar y más o menos qué significa cada uno, para mí ya es suficiente. Tenemos el glaucoma pigmentario, que es donde va a haber pigmentos del iris que se descaman y se depositan en la red trabecular. Al depositar ahí, no se va a poder eliminar el humor acuoso y aumenta la presión. Generalmente, todos los glaucomas secundarios tenemos que tratar la causa, ¿sí? Después tenemos el glaucoma por síndrome de exfoliación, donde hay escamas de material fibrilar del cristalino que se suelta en la cámara anterior y también se tapa la red trabecular, ¿sí?
Después tenemos algún glaucoma por un cambio en el sistema uveal, como la uveitis, las sinequias posteriores, tumores, ¿sí? Del caso acá en la foto de abajo me muestra las sinequias posteriores, que es la adherencia del iris hacia el cristalino. Entonces acuérdense que el humor acuoso secretaba atrás del iris en el cuerpo ciliar y circulaba ahí de la cámara posterior hacia anterior pasando por la pupila. Si hay estas adherencias no puede pasar el humor acuoso, entonces se acumula y aumenta la presión también. Otra causa de glaucoma secundario son los traumatismos, ¿sí? O va a haber traumatismo, va a haber el pema en el ojo, estos glóbulos rojos también me va a tapar lo que es la red trabecular y no me permite la eliminación, aumentando la presión. Tenemos algunos glaucomas secundarios postoperatorios por bloqueo ciliar, por sinequias anteriores, posterior a injertos corneales. Tenemos glaucoma neovascular en aquellos pacientes diabéticos que cuando no tiene un buen control metabólico produce una retinopatía diabética proliferativa, ¿sí? Donde o a veces proliferación en el ojo de nuevos vasos del paciente diabético, estos vasos crecen de la retina hacia la cámara anterior, pasando por los trabéculos y afectando todo lo que es la salida del humor acuoso, obstruyendo y no me va a permitir también la salida del humor acuoso, ¿sí? Como se ve acá en la imagen lateral, estos vasos ahí en el iris, todo eso se encuentra en la red trabecular, entonces no me permite eliminar el humor acuoso. Se llaman rubeosis estos vasitos que se ve ahí. Otras causas tenemos incremento de la presión venosa epiescleral por el síndrome de Struth-Weber y inducción por corticoides. Estos pacientes que utilizan corticoides a largo plazo produce un engrosamiento de los trabéculos, ¿sí? Y no me deja eliminar el humor acuoso. Generalmente todos los glaucomas secundarios hay una alteración en la eliminación del humor acuoso, en los trabéculos, ¿sí? Y para terminar, voy a hablar del glaucoma congénito, ¿sí? El glaucoma congénito ocurre 8 de cada 100.000 nacidos. Esa alteración es bilateral. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico y se debe a un trastorno embrionario en el seno camerular o en el ángulo irido corneal, que es lo mismo. ¿Cuáles son los síntomas y signos? El paciente, o sea, el bebé, el niño, va a tener epífora, que es el lagrimeo, fotofobia, la sensibilidad a la luz, blefaroespasmos, una presión mayor a 18, edema corneal, una córnea mayor, grande, una megalocórnea mayor a 11 milímetros, aumento de la excavación papilar y estrías de Hub, que la estría de Hub es una producción de desgarro de la membrana de Descemet y aumento de la profundidad de la cámara anterior, ¿sí? Es muy característico, como se ve en la imagen, como se ve una estría por el desgarro de una de las capas de la córnea. ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Cómo ocurre eso? Se produce por un desarrollo anormal de las estructuras del seno camerular o del ángulo irido corneal, en el cual durante el embarazo se va a persistir resto de mesodermo, que es llamado membrana de Baker, que va a provocar la obstrucción del ángulo camerular y esa membrana ahí no va a permitir que se drene el humor acuoso. Entonces hay que hacer una cirugía, sacar esa membrana, ¿sí? Sí, sí. Claro, es lo mismo. El seno camerular o ángulo irido corneal es lo mismo, ¿sí? Claro, el limbo justamente es la unión de la córnea con la esclera. Entonces también puede decir limbo esclerocorneal, es correcto también, ¿sí? No, por favor. Bueno, esto sería todo en la clase de hoy. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda.
¿no? No, profe. Bueno, de todas las formas, yo voy a mandar ahí las diapositivas al grupo. Si cuando ustedes lean surge alguna duda, me pregunten, no hay ningún problema y yo le aclaro las dudas, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, estamos, los dejo. Chao, doctora. Chao. Chao, Doctora. chao. Hasta luego.